Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos en esta escala en París a Bruno Rebel, director de la Agencia de Desarrollo Transición, agencia que se encarga precisamente de acompañar a las empresas en lo que es la transición energética. Bruno Rebel fue director de Greenpeace Francia durante varios años y encargado también del trabajo internacional de esa organización. Bruno Rebel, bienvenido a esta escala en París. Buenos días. Su gabinete se dedica a aconsejar a una serie de empresas, entre las que destacan L'Oréal, Chanel, Danone, Leclerc, Carrefour, entre otras, en lo que es precisamente ese proceso de transición energética tan necesario el día de hoy. ¿Cómo se hace para convencer a una empresa como estas, de gran magnitud, de avanzar en ese tipo de transición? La primera cosa es que no solamente trabajamos con grandes empresas, pero también con pequeñas, con grupos de productores, de agricultores, autoridades locales y instituciones públicas, porque pensemos que es en el diálogo entre diferentes grupos de actores que vamos a llegar a una forma de desarrollo más sostenible. Las empresas tienen, algunas de las empresas ahora han entendido que hay que cambiar el modelo, que cambiar radicalmente de modelo de producción y de consumo. Y por ejemplo, en el caso de Danone, el primer paso fue que entendieron que no podían usar soya que vienen de la deforestación de la floresta, del bosque amazónico. Y por eso nos pidieron ayudarles a establecer un sistema de abastecimiento de soya que sea fuentes no modificado transgénicamente y también que no llega a cualquier tipo de deforestación. Globalmente hablando, entendiendo que el poder entre una pequeña empresa y una gran transnacional es muy distinto, estas grandes empresas, se puede decir, están jugando, están participando, son conscientes de que es necesario ir hacia ese cambio y de manera acelerada. Me parece hoy día que sí, que más que todo estas empresas que entienden que estaban parte del problema pueden ser parte de la solución y que no van a dañar el business, no van a dañar su profitabilidad de cambiar sistemáticamente de forma, por ejemplo, de abastecimiento, de manejar la energía. Al contrario, puede ser una nueva elemento de crecimiento de sus actividades. El punto es que también los preguntamos por qué quieren vender más y más y más producto, que al final es un elemento de la ecuación que tenemos también que arreglar, porque si continuamos a consumir así, no vamos a solver todos los problemas que tenemos que resolver. Bruno Rebel, usted es promotor de una transición energética apoyada, entre otras cosas, en una mayor fiscalidad hacia aquellos bienes que producen mayor contaminación. En el caso de Francia, evidentemente, uno de esos bienes es el diésel, utilizado por 4 de cada 7 automovilistas más o menos. Ha sido una de las razones de la protesta de lo que se conoce como chalecos amarillos, la utilización y la posible impuesto que se les haría pagar a estas gentes. ¿Qué le diría usted a esas miles de personas que hoy en día siguen estando obligadas a utilizar autos que contaminan, sin duda alguna? Pero ¿qué les diría usted a ellos? El hecho es que tuve que trabajar en el debate nacional preparando la ley de transición energética. El debate que existe actualmente. No, el debate que tuvo lugar en 2002, en 2003, antes de que la ley sea adoptada. De acuerdo. Y ya a este momento estábamos un grupo de gente diciendo tenemos que avanzar con mucho cuidado porque la transición es una inversión, necesita dinero y no podemos pensar que esta inversión va a ser pagada para todos al mismo nivel, porque hay que pueden pagar y otros que no pueden. Y por eso ya a este momento, más o menos 7 o 8 años atrás, hicimos propuestas para que parte de la fiscalidad para que el carbón, que el diésel, que las emisiones de caso de efecto invernadero, tiene un precio más fuerte, más alto en el mercado, pero que parte de estos recursos llegan directamente a las personas para quien
el costo de la transición sea más alto y hacer un tipo de balance social y ecológico para los que no pueden invertir. Su conclusión sería que no fue escuchado. Es lo que explicaría un poco movimiento de revuelta. No yo como Bruno Rebel, pero muchos otros grupos, cuando Nicolas Hulot tuvo el Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria, que fue una muy buena idea, yo fui a hablar con él y otras personas fueron a hablar con él para decir, cuidado, hay un problema aquí. Y si el gobierno no tiene... no paga atención a este problema, la situación va a explotar. Explotar exactamente como lo estamos ahorita. Están reivindicando, entre otras cosas, contar con esos recursos que se requieren para ir avanzando en un reequilibrio, dijéramos, de la sociedad francesa, incluido a la cuestión energética, evidentemente. Sí, y eso en una situación de injusticia, de falta de justicia fiscal, que es más y más grave en el país. Cada vez mayor, cada vez más creciente. Bruno Rebel, entre otras cosas, como parte de los cambios que se están produciendo aquí en Francia, hay una cosa que llamó mi atención y que es lo que se conoce como los contratos de transición energética. Es un nuevo sistema que ha surgido recientemente. El primero fue firmado apenas en octubre del año pasado. Es un modelo que busca acompañar ciudades, regiones, en la conversión energética necesaria. Sí. Explíquenos qué es y díganos, ¿se podría exportar ese tipo de modelo? Sí, no es algo nuevo, es algo que ya empezó varios años atrás. El nuevo gobierno los puso un nombre nuevo, pero es esta idea de asegurar que todos los actores de un territorio pueden trabajar juntos para cambiar sus formas de consumo de energía y para desarrollar las energías renovables y bajo de las autoridades locales que pueden asegurar que todo eso se hace de una forma de coherencia que llega a la transformación radical del sistema de producción y de consumo energética. Y eso se hace al nivel de diferentes territorios aquí en Francia y por seguro lo podemos exportar, se puede exportar en otros países. Ya lo hemos exportado en países del sur del Mediterráneo, como en Algeria o en Palestina o en Egipto, trabajando con territorios allá para ver cómo se puede cambiar el sistema de producción y de consumo de energía para llegar a una economía con menos carbón. Bien, dos son los sectores responsables de la mayor parte del consumo en energía en Francia y a nivel internacional en general, concretamente y por consecuencia del cambio climático. Estamos hablando de los transportes, del sector de la construcción concretamente. Volviendo al caso de Francia, ¿cómo hacer para que esto evolucione a sabiendas que hoy más o menos el 75% del conjunto de la energía que consume este país está basada en el sector nuclear, con el peso que tiene ese lobbying, ese grupo de presión, esas empresas? Son 75% de la producción de electricidad. Y si lo comparamos al todo el consumo energético, son solamente como 18%. Ya es un punto muy importante. Relativiza la cifra. Sí. El hecho es que sí, en Francia la producción eléctrica es base en el programa nuclear que fue empezado en los 1965 o algo así. Y que Francia piensa que tiene una fuerza tremenda con eso. La realidad es que es un sistema que es muy caro. Ahora el precio de producción de electricidad nuclear con las nuevas instalaciones es mucho más alto que, por ejemplo, una central eólica o una central solar. Segundo, hay el problema de los desechos nucleares que nadie sabe exactamente cómo manejarlo. Y es por eso que tenemos que salir paso a paso de este sistema. La realidad es que en Francia el sistema de producción eléctrica es muy ligado con el gobierno, con el poder político, y que hay una
una conjunción de interés y en una cierta forma que es muy difícil de quebrar. Pero paso a paso con los territorios, porque los territorios no están interesados en el nuclear, sino a usar sus recursos propios, podemos llegar a una forma diferente de política energética. De acuerdo. Transición, decíamos, no solo trabaja con empresas en Francia, trabaja también con empresas en el exterior. Sí. Y recordemos, usted fue durante varios años responsable, director de Greenpeace aquí en Francia y director a nivel internacional, el encargado del trabajo a nivel internacional. Esto, algunos organismos dicen, se presta confusión. Un agente que ha estado en una organización no gubernamental tan importante como Greenpeace, que comienza a asesorar empresas privadas, empresas transnacionales. Hay casos que se han presentado, por ejemplo, con una empresa en Indonesia, muy conocida, Pulp Paper APP, ¿no? Que es la segunda empresa en el mundo dedicada a la fabricación de papel, cartón y de empacado. ¿No se presta confusión este tipo de situaciones? Para mí no, porque cuando estuve director de programa de Greenpeace Internacional, mi meta, mi objetivo estaba de empujar compañías a cambiar, a aceptar la necesidad de un cambio radical de su forma de trabajo. Ahora, como consultor, apoyo a estas empresas y a veces a las mismas empresas para asegurar que el cambio sea por real y que logran sus objetivos de llegar al nivel de sostenibilidad. Sí, toda mi vida he buscado la idea de empujar el cambio en diferentes formas. Me parece que de mi experiencia de Greenpeace, yo aprendí que no conocemos suficientemente el funcionamiento interno de las empresas para acelerar este proceso de cambio. Ahora, trabajando con las empresas, yo puedo empujar este cambio de una otra forma. Como el tiempo se nos acaba y de manera muy resumida, ¿piensa usted entonces que este tipo de asesoría ayuda precisamente a una evolución necesaria, urgente, como se precisa el día de hoy? Yo lo hago siempre con el espíritu de Greenpeace, que hay que lograr cambios radicales de los sistemas de producción y de consumo. Pues estamos ya llegando al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecer a Bruno Rebel, director de la empresa Transición, encargada de precisamente asesoría a las empresas en materia energética, su presencia en nuestros estudios. Y a ustedes les damos las gracias y una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.